Hola, soy Aroa Gutiérrez, hidrogeóloga e ingeniera medioambiental. Este año me han propuesto volver a hacer un vídeo para las jornadas de la salud y el bienestar en el Bajo Nalón. Este año me quise centrar más en el medio ambiente, entonces os traigo este vídeo de cómo nos afecta a la salud y al bienestar la gestión de los recursos y los residuos. Entonces, comenzamos con unos pequeños conceptos clave que creo que todos tenemos que tener claros a la hora de hablar de lo que voy a hablar yo hoy, que un poco del medio ambiente, el desarrollo sostenible, la huella de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, comienzo con el medio ambiente. A mí personalmente no me gusta mucho el concepto la definición que nos da la RAE. Me gusta más la del MITECO, que sería el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar en un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. Me gusta más esta definición porque no habla solo del medio natural que nos rodea, sino también de la parte social y cultural que nos ayuda a desarrollarnos como persona. Esta definición tiene mucho que ver con la definición de desarrollo sostenible, que el desarrollo sostenible es cómo satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas propias. El desarrollo sostenible es un término que no todo el mundo tiene muy claro, porque parte de la literatura que hay disponible del tema tiende a reducir el concepto a la mera sustentabilidad ecológica. Este enfoque no considera la parte social y económica y en vez de ser una visión transformadora, es una visión no reformista. Entonces, hay que tener claro que el desarrollo sostenible sería el equilibrio entre medio ambiente o naturaleza, el desarrollo económico y la parte social y política de la sociedad. Seguimos con el concepto de cambio climático. El cambio climático no solo es que vayamos a tener un cambio de temperatura en la Tierra o que vamos a tener una subida del nivel del mar. El cambio climático es la variación global del clima, tanto por causas naturales como la acción del hombre. No solo nos centramos en la temperatura, también en las precipitaciones, la nubosidad, las presiones atmosféricas. Todo eso son una serie de variables que nos van a influir en el clima. A raíz del clima, me gustaría dejar claro que los expertos que se encargan de realizar los informes de evaluación del cambio climático, que son los expertos del IPCC, son un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que realizan estudios de todas las variables climáticas y realizan también modelos matemáticos en función de cómo vamos a evolucionar en el tema. También me gustaría dejar claro aquí 3 términos con esta huella, que sería la huella de carbono, la huella hídrica y la huella ecológica. La huella de carbono es el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas, tanto directa como indirectamente, por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas. La huella hídrica sería un indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce utilizado para producir los bienes y servicios que nosotros consumimos, y la huella ecológica es un indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que nuestro modo de vida tiene sobre el entorno.
Por ejemplo, el ordenador que estoy utilizando para hacer la presentación tiene una huella de carbono porque, bueno, al extraer los materiales de los que se compone la parte de la fabricación, del transporte, etcétera, etcétera, tiene una huella de carbono y luego una huella hídrica, pues lo mismo. Cuando se extraen los materiales de los que está hecho y se produce, se gasta agua y ahí tendríamos nuestra huella hídrica. Lo siguiente sería la Agenda 2030. En 2015, varios jefes de Estado y de Gobierno que forman parte de las Naciones Unidas se reunieron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible y fijaron para 2030, la Agenda 2030, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De esto, un poco relacionado con la Ley de Cambio Climático que está ahora en el Congreso. Voy a hablar de ello un poco pues, más adelante para que quede un poco claro por dónde van las cosas. Me gustaría también aclarar el tema recurso y reserva porque es algo que es siempre un poco confuso para la gente. Los recursos son los bienes que la humanidad obtiene de la naturaleza para satisfacer sus necesidades físicas básicas o sus apetencias. Y de todos esos recursos, solo la pequeña parte que se aprovecha o que se va a poder aprovechar son las reservas. A mí me gusta compararlo con un acuífero. Nosotros tenemos un acuífero al 100%, pero solo podemos aprovechar un 15%. Ese 100%, ese acuífero, es el recurso y el 15% que es aprovechable sería la reserva. Ahora ya pasaremos a la gestión de recursos, que hay que tener claro qué significa gestionar un recurso. Gestionar es la acción o el trámite que junto con otros se lleva a cabo para conseguir resolver una cosa. Entonces, nosotros aquí en España tenemos la Ley 24/2007 que establece el régimen jurídico básico para la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad. Tiene dos principios básicos. Uno es el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales básicos. Y el segundo sería la preservación de la diversidad biológica, genética, de poblaciones, de especies, etc. Esto viene relacionado con los planes de ordenación de recursos naturales autonómicos, que son los que delimitan, tipifican, integran en la red y establecen la relación con el resto del territorio. ¿Qué pasa? Aquí hay que dejar claro las leyes, cómo funcionan en Europa y España y por qué hay estas diferencias. Europa es la que establece la financiación y las bases de las normativas, de las leyes marco, y luego se lo traslada a los Estados miembros. Nosotros, España, lo que hace es legislar haciendo una estrategia y un marco legal de aplicación y luego le traslada ese marco legal y demás a las autonomías, que son las que se encargan de gestionar las competencias. Esto se puede aplicar como ejemplo a una carrera. Europa nos pone la financiación, nos paga la promoción y nos dice qué meta tenemos en la carrera. Tenemos que llegar a este sitio. España coge la financiación y la meta y establece una serie de marco legal. Nos dice hasta dónde podemos llegar en la carrera, en las competencias que tiene, y luego se lo traslada a las comunidades autónomas, que son las que se encargan de decir por dónde va la carrera, qué hay que hacer, etcétera, etcétera. Creo que es una manera muy fácil de entender por qué España tiene unos marcos legales diferentes a Europa, aunque tengamos en la misma ley para aguas, por ejemplo, en cuestión de aguas.
En la gestión de residuos, para empezar con ello deberíamos de saber qué es un residuo, qué son los residuos. Son aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran en cualquier estado de la materia, que se pueden contener en recipientes o depósitos y luego pueden ser susceptibles de ser valorizados o dispuestos en un vertedero, por ejemplo. ¿Cómo se gestionan? Los organismos que gestionan los residuos son los ayuntamientos, los municipios. ¿Qué pasa? Nosotros en Asturias tenemos un consorcio que sería Cogersa, es el que se encarga de gestionar el vertedero de Asturias y todos los residuos que nosotros generamos. ¿Qué tipos hay? Pues tenemos principalmente los residuos sólidos urbanos, que son los que nosotros generamos en nuestras casas. Pero hay muchos tipos más, hay residuos sólidos industriales, agrícolas, peligrosos, nucleares, etcétera, etcétera. ¿Y qué hago con ellos y por qué? Pues bueno, nosotros tenemos los contenedores de siempre, el verde, el amarillo, el azul. El azul sería papel y cartón, nunca Tetrabric. El Tetrabric tiene muchas capas y sería al contenedor amarillo. Al contenedor amarillo, aparte del Tetrabric, plásticos, tapas de envases, latas, etc. Y el verde sería el del vidrio. El vidrio no cristal. El vidrio son los recipientes, pues, por ejemplo, los botes de cristal de conserva, botellas de vidrio, etc. El cristal, por ejemplo, de una ventana, de una mesa, de un mueble en general, o un electrodoméstico, no iría al vidrio, iría al contenedor de restos, que no sería lo más adecuado, sino que lo más adecuado sería que fuese al punto limpio. Y luego, ahora mismo están empezando a implementar el contenedor marrón, que sería el contenedor de los residuos orgánicos, todos los residuos orgánicos que luego se llevan a una planta de tratamiento de compostaje y pues forma residuos orgánicos, pasan una serie de procesos y se forma humus, que es decir, es abono para la tierra. Tenemos dos puntos importantes aquí, que sería el punto SIGRE y el punto limpio. El punto SIGRE es el que tenemos en las farmacias, donde debemos depositar los medicamentos caducados, los que no vayamos a usar, las cajas de medicamentos y los envases vacíos de los medicamentos. Nunca material de curas, ni jeringuillas, ni radiografías. Todas esas tres cosas o cualquier otra cosa que no sean esas cuatro que están ahí puestas, tienen que ir al punto limpio. En el punto limpio podemos llevar todo lo demás. Enseres voluminosos, muebles, electrodomésticos, bombillas, aceite, todo es susceptible de ser reciclado y revalorizado. Hay que tener en cuenta esto porque el vertedero que tenemos en Asturias ya está bastante lleno y no le quedan muchos años. Cuanto más reciclemos y más revaloricemos las cosas, más tiempo de vida va a tener el vertedero. Pasamos a la economía y los residuos y la salud y el bienestar. Aquí hay que hablar un poco de qué es el PIB, que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es el valor del mercado monetario de la producción de bienes físicos y servicios finales en un año por un país. Es decir, lo que producimos en el propio país durante un año. ¿Y cómo se relaciona con los residuos, la salud y el bienestar? Pues bueno, ¿por qué? ¿Y cuáles? Pues porque nosotros cuanto más Producto Interior Bruto tenemos, cuanto más rico es un país, mayor volumen de residuos genera, mayor volumen de residuos plásticos, porque consumimos más envases a mayor PIB. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, nosotros un aumento del PIB significa un aumento de salud y bienestar.
Cuando aumenta la salud y el bienestar, queremos que los servicios que tenemos públicos sean mejores, porque para eso tenemos mejor PIB. Entonces, si nosotros no adecuamos la gestión de los residuos que generamos al PIB que nosotros tenemos, vamos a entrar en conflicto con la salud y el bienestar, ya que si la gestión de residuos se empiezan a acumular en las calles y demás, eso es un foco de contaminación y de posibles enfermedades. Por lo tanto, va un poco pues por ahí la cosa. Tenemos que tener en cuenta eso, que un país, cuanto más rico sea, mejor tiene que gestionar sus residuos y mayor salud y bienestar va a tener. ¿Por qué tenemos que ser conscientes? Pues tenemos que ser conscientes porque, bueno, hablamos de medio ambiente, desarrollo sostenible, etcétera, y puede parecer cosas muy abstractas que no nos influyen ahora mismo, pero si nosotros no somos conscientes, no cuidamos el medio en el que estamos, ni hacemos caso a las normativas que nos imponen, si contaminamos, etcétera, etcétera, lo que vamos a hacer es bajar el dinero que tenemos. ¿Por qué? Porque cuanto más contaminemos, menos caso hagamos a las directrices, más multas nos van a imponer, que son multas de miles de millones de euros, y por tanto nos van a rascar el bolsillo. Y eso en nuestro bienestar no casa bien. Esta otra diapo que pongo aquí, que va sobre la economía lineal y la economía circular, nosotros ahora mismo fabricamos algo, lo compramos, lo usamos y lo tiramos. Lo que se trata aquí sería que en cada paso de esa economía lineal pasará a ser una economía circular. Si nosotros en una fábrica el producto de desecho lo revalorizamos, lo recuperamos, lo reciclamos, hacemos cualquier cosa de esas 7 R's que pongo ahí, vamos a entrar en una rueda donde cada vez va a haber menos contaminación, menos desechos, y al final vamos a tener mayor eficiencia en todos los procesos. La nueva Ley de Cambio Climático y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que os decía antes. Aquí tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha marcado la ONU junto con aquellos jefes de gobierno que os dije antes. Yo me quedo con estos porque son los que más tienen que ver con todo lo que llevo hablado y por qué tiene algo que ver con la nueva Ley de Cambio Climático. Pues bueno, la nueva Ley de Cambio Climático nace principalmente a raíz de estos 17 ODS. ¿Qué pasa? Nosotros ahora mismo no tenemos ninguna ley así y hay varias cosas de la ley que van a cambiar nuestro día a día. Por ejemplo, si vives en un núcleo de más de 50.000 habitantes, para 2023 quieren establecer, pues como pasa en Madrid y en Barcelona, zonas de 0 emisiones donde solamente van a poder entrar transportes que sean limpios, que usen energía limpia. Quieren rebajar un 23% respecto a 1990 los gases de efecto invernadero. Esto entra un poco en conflicto con lo que pide Europa, porque Europa pide 0 emisiones, quiere neutralidad climática para 2050, pero nosotros para 2030 estamos pidiendo solo un 23%. Europa para 2030 se está fijando más o menos en reducir un 40 o un 60% los gases de efecto invernadero. Vamos un poco lentos en este sentido. ¿Qué más nos puede aportar esta nueva ley de cambio climático? Una transición energética sostenible, que sea justa,
con los trabajadores que ahora mismo dependen de energías que no son renovables. Esto entra un poco también en conflicto con el tema del bienestar, ya que esta gente que los van a mover de sus puestos de trabajo, van a tener que reinvertirse para poder seguir trabajando, va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo por parte de todos. También el proyecto de ley que tienen ahora mismo en el Congreso quieren paralizar cualquier acción de extracción de hidrocarburos y no dar más permisos de extracción de hidrocarburos. Quieren prohibir el fracking, la fracturación hidráulica, que es otro tema muy interesante, que además contamina mucho. Quieren establecer mayor punto de recarga para vehículos eléctricos en cada gasolinera. Apostar por el transporte sostenible, que esto en Asturias yo lo veo un poco complicado. Y quieren duplicar la cuota de renovables. Aquí es el tema donde más nos va a afectar, yo creo que a corto plazo, porque para 2030, en principio, lo que establece la ley es que no vamos a depender de térmicas, de energía térmica que contamine, que libere CO2 a la atmósfera. Para 2035 quieren cerrar todas las centrales nucleares, que son estas dos formas de energía, son las principales que tenemos en nuestro país. Ahora mismo las centrales hidroeléctricas son sobre el 5%, igual algo más. Y las energías renovables, como la eólica o la fotovoltaica, son mínimas. Quieren que alcanzar un 74% de la producción de energías renovables, por lo tanto, tiene que haber una revolución energética en la que pasemos de un modelo principal de energía nuclear y térmica a energías renovables. ¿Qué pasa? No siempre hay aire y no siempre hay sol. Por lo tanto, tenemos que tener una base. Esa base sería la de la energía hidroeléctrica, que tienen que establecer aún cómo van a hacer esto. Van a introducir el cambio climático en los planes de estudios, que es un tema que está muy bien, que ya empiecen desde los más pequeños a explicarles qué es. Van también a implementar los gases renovables, que sería el biogás. El biogás es lo que se extrae, por ejemplo, en el vertedero que tenemos en Asturias. El hidrógeno, y también quieren implementar los biocarburantes aéreos. Hablan de crear un comité de expertos independientes para aconsejar sobre materia de cambio climático, medio ambiente, desarrollo sostenible a los políticos, y luego también quieren realizar una buena planificación de las zonas protegidas, de las zonas verdes, porque al final son las que más CO2 absorben de la atmósfera y funcionan como sumideros de CO2. Por lo tanto, contrarrestan un poco la acción que tenemos nosotros. Y por último os dejo esta pregunta, ¿en qué punto nos encontramos en España? ¿Qué opináis sobre este tema, que es muy interesante y está en la orden del día? Y si tenéis alguna duda o cualquier pregunta o queréis saber algo más, yo creo que si le mandáis un mensaje a los organizadores o en comentarios, pues bueno, me lo trasladan y yo os contesto sin problemas. Gracias por atenderme.